En los funerales a veces se habla de que, bueno, pues es que esta persona ya está en un mejor lugar, ya está descansando, porque quizá fue muy buena madre, muy buena abuelita, muy buen abuelito. Y hay mucha confusión entre la diferencia entre una persona buena y una persona cristiana. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. A lo largo de la historia ha habido diferentes filosofías que le llevan a pensar a las personas qué es lo que hay que creer o qué es lo que hay que seguir. Y bueno, pues vamos a estudiar algunas de estas filosofías. Las filosofías es este amor por el pensamiento, por el conocimiento. Y bueno, dentro de estas filosofías se han levantado tres que en la actualidad pareciera que son las que están gobernando las universidades, las escuelas, las familias, los medios, aún toda esta publicidad que nos avientan por redes sociales. Tú ves cuando conoces estas tres filosofías que todo está movido bajo estos tres tipos de pensamiento. Vas al cine y ves que la mayoría de las películas están plagadas de este tipo de pensamiento. Y este tipo de pensamiento es necesario para que los tiempos finales se cumplan en nuestra sociedad. Antes había un estándar moral. ¿Qué es lo que pasa? Al cambiar la mentalidad de las personas hacia un sistema de filosofía en donde nos dicen que todo es relativo, lo bueno y lo malo, que no hay ningún absoluto, que lo importante es que tú te sientas bien, que lo importante es lo que a ti te hace sentir de una manera cómoda. Hay muchas personas que quizá a su perspectiva, ellos son buenas personas, ellos dicen yo nunca robo, yo nunca he hecho nada incorrecto, yo no miento. Y a veces los cristianos dicen, ¿cómo le comparto a una persona así? Que aparentemente hace tantas cosas tan buenas. Me tocó hace algún tiempo cuando fui a Colombia, fuimos por unos retiros que teníamos. Y en este lugar había una mujer que decía, es que yo no sé cómo compartirle a mi papá. Mi papá es un médico, mi papá es uno de los mejores médicos de aquí de Colombia. Mi papá, si no importa si le llaman a las 3 de la mañana, él va, él ama mucho a la gente, él cuida mucho a la gente. Entonces cuando yo llego no sé qué compartirle. ¿Cómo le comparto a una persona que aparentemente es tan buena, es buen proveedor, no es borracho, es una persona que pues todos lo respetan mucho, que todas las personas lo quieren mucho? ¿Cómo le comparto a esa persona? Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender eso. Vamos a aprender la perspectiva de Dios en cuanto a la gente, y es por eso bien importante estudiar doctrina. Hay personas que dicen, bueno, no, la doctrina divide, la doctrina separa, pero no es cierto. La doctrina te da un buen fundamento para que tú entiendas cuál es el efecto del pecado sobre la vida del hombre, cómo somos en realidad los hombres de acuerdo a una perspectiva bíblica. Hay dentro de las 10 doctrinas fundamentales del cristianismo, hay una que se llama antropología bíblica y que nos habla de cómo es el hombre a través de la caída y qué es lo que la Biblia dice acerca de la humanidad. Hay otra doctrina que se llama amarteología, que es acerca del pecado. ¿Cuánto afecta el pecado en la vida del hombre? ¿Lo corrompe totalmente? ¿Lo corrompe solamente un poco? ¿Le da una inclinación solamente hacia el mal? Y todas estas cosas son bien importantes saberlas. ¿Por qué? Porque si tú piensas que el pecado no contaminó a todo el hombre, tú vas a creer que las personas aún tienen la capacidad por ellas mismas de reaccionar hacia cosas como el evangelio. ¿Por qué? Porque dices, es que dentro de las personas hay todavía un poco de esta relación, de esta bondad que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, hay personas buenas a los ojos de los hombres, pero que quizás son rechazadas por Dios. Nosotros tenemos el ejemplo de los fariseos, los cuales vivían una vida de apariencia, y hay muchas personas que viven una vida de apariencia, y quizá cuando nuestro Señor Jesucristo vino hacia ellos, los confrontó y les dijo que no estaban haciendo lo más importante, porque lo más importante no es vivir una apariencia.
Lo más importante no es tener un buen nombre acerca de lo que las personas opinen de nosotros, porque las personas pueden tener una opinión equivocada de nosotros. Solamente Dios conoce tu corazón. Solamente Dios sabe tus luchas. Solamente Dios sabe por qué es por lo que estás pasando. Dios sabe cuántos en este lugar tienen una relación con Él y cuántos no. Cuántos a lo mejor sistemáticamente vienen cada domingo, a lo mejor entre semana, nunca abren la Biblia, no tienen un devocional, no oran, y dentro de tu mente quizás sabes qué es lo que tienes que hacer, pero te has conformado con ser una persona buena y te estás perdiendo de tener una relación con Dios. Es por eso que es muy importante conocer todos estos sistemas de pensamiento. En primer lugar está el humanismo. El humanismo es aquella filosofía que está centrada en el hombre, en cómo se siente, en lo que es mejor para cada persona. Este sistema, el humanismo, nos ha llevado a todas las personas a decir, bueno, es que tú tienes que respetar a la otra persona y no hacerla sentir mal con un comentario que lo pueda herir. Todo esto es contrario a lo que dice la palabra de Dios. De hecho, la Biblia, en el libro de Proverbios, nos enseña que es mejor un amigo que te dice la verdad, que te pueda llegar a lastimar, que un enemigo que está ahí contigo solamente dándote palabras buenas. La Biblia nos enseña lo necesario que es corregir a alguien cuando está en necedad. Dice la palabra de Dios que solamente el necio va a aborrecer que no lo corrijan. ¿Por qué? Porque el necio va a seguir creciendo en su inmadurez, en su sistema de pensamiento, y no va a querer que nada se meta con él. En la palabra de Dios nos enseña que la vida no tiene que estar centrada en lo que yo pienso que está bien, sino en lo que la Biblia dice que está bien. Y esto es el camino que nosotros hemos seguido: seguir a Jesús, escuchar su palabra, entender que nosotros no tenemos toda la razón, entender que nosotros necesitamos ayuda, necesitamos un Dios vivo que nos ayude, que nos levante, que nos restaure, que nos enseñe, un Dios que tiene la capacidad para llenar nuestra vida, llenar nuestros corazones y darnos guía en medio de un mundo que se está cayendo, en medio de un mundo de obscuridad. Dice la palabra de Dios que la palabra es una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Es una lámpara que alumbra nuestro camino para que nosotros no tropecemos. Y esta lámpara es necesaria porque si no nosotros vamos a caer. Hay otro sistema, el moralismo. El moralismo se refiere a la imposición moral que las personas hacen sobre otras personas. Hay gente que juzga a los demás por sus errores. Yo quiero hacerles una pregunta el día de hoy. ¿Cuántos de aquí siguen teniendo errores? Levanten su mano. A ver, juiciosos, volteen alrededor. Todos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando aquel que tiene errores es mi pareja? Ay, no, es que ni cristiano ha de ser. O es tu hijo. O es alguien del trabajo. Entonces empiezas a juzgar a todos en base a sus aciertos o a sus errores. Y yo quiero decirte que todos tenemos errores. Todos nos seguimos equivocando. Entonces llegará alguien de afuera y dirá, bueno, si se siguen equivocando, volteé y vi que todos tenían la mano levantada, ¿por qué están todavía estudiando la palabra de Dios? ¿Acaso la palabra de Dios no ha hecho algo con ellos? El sistema moralista afecta mucho, no solamente en el juicio hacia las personas, sino en el juicio hacia uno mismo. Porque muchas veces nosotros nos empezamos a juzgar, híjole, si yo fuera cristiano ya hubiera dejado de hacer esto, y como que no puedo vencer este pecado, y como que todavía no tengo la fuerza, y quizá no soy cristiano porque volví a caer. Yo me acuerdo cuando le entregué mi vida a Cristo, fue con una convicción muy fuerte en mi corazón de lo que era el pecado, y me acuerdo que estaba compartiendo, enseguida me puse a compartir. Yo estaba en un centro de rehabilitación, me puse a compartir en ese centro de rehabilitación acerca de quién era Jesús, acerca de lo que Jesús hacía en la vida de las personas. Y me acuerdo que como
como a la semana y media, en medio de lo que estábamos haciendo, me caché que dije una mentira. Y yo así de, híjole, no, pues creo que ya... Porque una de las cosas que yo había leído para mi conversión, que Dios utilizó, fue Hebreos 10. Y Hebreos 10, si no lo entiendes, a quién está dirigido, es un capítulo muy condenatorio. ¿Por qué? Porque Hebreos 10 está hablando que hay de aquellos de los que rechazan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que para los que transgredieron la ley eran apedreados, ¿no? Y decía, pero para los que pisotean el nombre de Cristo Jesús, no habrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y yo dije, úchalas, pues ya volví a pecar y ahora conociendo a Cristo, entonces ya no hay perdón para mí. Y me empecé a sentir nervioso, empecé a sentir temor, empecé a sentir, no sabía qué era lo que estaba pasando y dije, ya volví a mentir. Y ahora, gracias a Dios, conozco, ¿no?, que ese versículo está escrito para las personas que conocieron a Jesús, pero que conociendo a Jesús se volvieron a la ley y desecharon a Jesús. Y decía, es como pisotear el nombre de Cristo. Ahora, el moralismo, cuando lo ocupamos para nosotros nos volvemos personas quizá que se puedan llegar a la depresión, a la tristeza. Te puedes llegar a defraudar de ti mismo, puedes poner tu atención en todas tus debilidades y eso no te va a permitir avanzar nunca. Cuando nosotros estamos en Cristo, es importante que nuestra mirada nunca esté en nuestra debilidad más que para exaltar a Cristo. El apóstol Pablo sabía acerca de sus debilidades y él decía, yo he clamado por mis debilidades, ¿no? Él tenía una enfermedad y Dios le mostró que era parte del propósito esa enfermedad que él estaba pasando para que su corazón no se enorgulleciera por toda la revelación que estaba pasando. Ahora, no estoy diciendo que si tú estás en un pecado, quiere decir exactamente que Dios esté agradado de ese pecado. No, pero sí esa lucha con ese pecado nos va a llevar a darnos cuenta de algo. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios y en nuestras fuerzas nada podemos hacer, y lo puedes seguir intentando, puedes seguir 1 año, 2 años más, viniendo nada más los domingos, estando alejado de Dios toda la semana, y tú no vas a ver grandes cambios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el que permanece pegado a Cristo Jesús, va a llevar mucho fruto y va a llevar fruto en abundancia, pero aquel que está separado de Él, nada puede hacer. Y nada no se refiere a cosas buenas, y esto es algo muy importante de aclarar, porque el tema de hoy es diferencia entre personas buenas y el cristianismo. Y las personas sí pueden hacer cosas buenas sin tener a Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, me gustaría que abrieran la Biblia, por favor, en Marcos capítulo 10, versículo 17. Si hay alguien que pudiéramos considerar una persona moral, una persona buena, lo encontraríamos aquí en Marcos 10, 17. Es un joven que aparentemente hacía tantas cosas que a nosotros nos gustaría llegar a hacer. Dice la Biblia, Marcos 10, 17. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate, aquí vemos varias cosas. Es alguien que buscaba a Dios. Es alguien que le preguntó a Jesús qué es lo que yo tengo que hacer. Esto se me viene a la mente el apóstol Pablo cuando se encuentra con Jesús y le dice que qué es lo que él tiene que hacer. Y pareciera que hay la misma disposición en este joven. Yo sí veo a un joven corriendo diciendo, pastor, por favor dígame cómo puedo tener una mejor relación con Dios, qué es lo que tengo que hacer. Lo que yo pienso es, tiene un corazón disponible, Dios está obrando en él, es una persona que Dios lo está moviendo a tener una mejor relación con Dios. Pero aquí en el verso 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios.
Y empieza en el verso 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y bueno, parecen ser cosas que una persona moralista hace. No adulterar, bueno, no matar, no, gracias a Dios, no soy el Chapo. No decir falso testimonio. Hay personas así, ¿no? Que dicen la verdad, que son personas de palabra. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Verso 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hay personas que dicen, quizá le estaba mintiendo, quizá no. Quizá él estaba enorgullecido o no quería aceptar sus errores, o quizá era una persona moralista, era una persona que buscaba hacer estas cosas, adulterar, matar. Era un joven, quizá era una persona dedicada a la palabra de Dios, no dar falso de testimonio, no defraudar, honrar a su padre y a su madre. Eran cosas buenas. Nosotros nos damos cuenta en el sistema del judaísmo que había una escuela para los jóvenes, para estudiar la palabra de Dios. Quizá era un joven que estudiaba la palabra de Dios, sabía los mandamientos, sabía quién era Jesús en cierta parte, porque le llama maestro bueno, a diferencia de muchos que no sabían nada acerca de Jesús, que aún rechazaban su doctrina. Bueno, pues este joven parece una persona moralista, parece una persona que tiene un cierto conocimiento de Jesús y que se ha portado bien por algún tiempo. Dice en el verso 20, él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 21 dice: Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué dice? Esto es algo muy importante. Le amó, porque lo que va a venir a continuación es el resultado del amor de Jesús hacia este joven. ¿Sabías que la confrontación es parte del amor de Dios hacia nosotros? Mucha gente piensa que la confrontación es parte del rechazo de Dios, y cuando se sienten confrontados por la palabra de Dios, lo sienten como algo duro. Ay, es que el pastor me echó una indirecta, hasta me estaba viendo, ¿no? O le dicen a la esposa: ¿qué le contaste al pastor de mí? Mira, cuando Dios te hace una confrontación es porque te ama. Dice la palabra de Dios: ve a aquellos niños que no tienen padres, que no tienen nadie que les diga esto está bien y esto está mal, pero no como ustedes. Ustedes sí tienen un padre eterno, un padre celestial, un padre bueno que está listo para ayudarles, para disciplinarlos, ¿ok? Entonces la palabra de Dios nos enseña que aquí en el verso 21 Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. A ver, vamos a ver qué es lo que le hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Tómala. A ver, ¿quieres entrar a estar pegado a Jesús por medio de las obras? ¿A cuántos les hace falta algo? A todos. Jesús aquí confronta a este joven y le dice: ok, ya tienes todo, te hace solamente falta una cosa. ¿Y qué será aquello que le hace falta? Aquí pueden ser dos cosas. Puede ser la primera parte del versículo o la segunda parte del versículo. La primera parte del versículo dice: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Bueno, hay muchas personas que reparten sus riquezas a los pobres. Vemos varias personas dentro de distintas religiones que son conocidas por repartir su dinero a los pobres. ¿Acaso esto nos hará más cercanos a Dios? Nosotros, por ejemplo, hemos conocido personas que antes se dedicaban a las cosas ilícitas, y para calmar sus conciencias, ¿qué hacían? Llegaba Navidad, compraban pelotas, compraban cosas, las repartían y ya se sentían bien porque hacían algo con aquello que era ilícito. Entonces, ¿será esto lo que dirá Jesús que le hace falta a este joven para heredar la vida eterna? O quizá en la segunda parte de este versículo dice la palabra de Dios: y tendrás tesoros en los cielos. Y después dice: y ven
y sígueme tomando tu cruz. Y aquí Jesús le estaba haciendo una invitación. Y esta invitación era: ven y sígueme. Ven y niégate a ti mismo. Ven y ya no estés centrado en lo que tú piensas, en lo que tú quieres, porque es lo que promueve el humanismo. Lo que tú piensas y lo que tú quieres. Está tan de moda, ¿no? Estas predicaciones de Dios concederá los deseos de tu corazón. ¿Es bíblico? Si es bíblico, si tú tienes un corazón bíblico y tú quieres hacer la voluntad de Dios. Pero si eres una persona mala y eres una persona perversa, que Dios no conceda los anhelos de tu corazón. Entonces, a veces nosotros agarramos la Biblia, la centramos en lo que nosotros queremos y hacemos con Dios y con la palabra de Dios una herramienta para nuestra vida, cuando no debería de ser así. Dios no es una herramienta. Dios es Dios. Dios no es una herramienta para sanarte nada más y después ser desechado. Dios no es una herramienta para devolverte a tu familia y después ser desechado. Dios no es una herramienta para que lo utilices para que te vaya bien en el trabajo. Dios no es una herramienta para que las cosas funcionen de una manera distinta en tu vida. Dios no es una herramienta. Es cierto, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, todas las cosas nos son por añadidura. Pero Dios no es una herramienta. Dios es Dios. Y esto lo entendió Job cuando lo perdió todo. Él dijo: ¿adoraremos a Dios solamente en las buenas? ¿Solamente cuando Dios da? No, él decía: Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios engrandecido. Y esto es algo importante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para el cristiano? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios en tu manera de pensar y en los anhelos de tu corazón? Dice la palabra de Dios en el verso 21, verso 22: pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Había algo que le fue impedimento para seguir a Jesús. ¿Y eso qué era? Sus riquezas. Y ustedes quizá pueden tener otro impedimento. A lo mejor tú: es que la verdad pues sí ha de ser bien difícil, pero yo sí seguiría al Señor si tuviera 2-3 millones de más. Yo sí lo repartiría a los pobres. Pero a lo mejor el tema por el que tú no estás siguiendo a Jesús quizá no es el dinero. Quizás son las redes sociales. Dices: no tengo tiempo. No, chécate tu historial de todo lo que andas viendo. Chécate cuánto tiempo tú desperdicias en las redes sociales. Un pastor que a mí me gusta mucho cómo predica, Paul Washer, decía: bueno, pues las redes sociales los creyentes no las deberían de usar. Y para algunos era muy confrontador. No, sí, pero también se usan para cosas buenas. Es cierto, puedes vender cosas por ahí. Qué bueno que lo uses para eso, para vender cosas, para, no sé, que veamos tu reel de las visualizaciones y que sean puras predicaciones, puras enseñanzas. ¡Qué bueno! Pero muchas veces no es así. Estás viendo ahí cómo tu carro puede andar en nieve y ni siquiera tienes carro y ni siquiera vives en un lugar de nieve. Y estamos perdiendo el tiempo en muchas cosas. Nos estamos llenando de lo que el mundo piensa. Fíjate, una de las cosas, de las señales para los últimos tiempos es que se iba a levantar un gobierno mundial. Todo el mundo se está uniendo a través de las redes sociales. Se está uniendo la manera de pensar de todas las personas. Antes, ¿no? Antes de las redes sociales decían: no, pues es que las personas de tal país o de tal continente son bien libertinos y no, es que aquí son así, acá en estos países es legal la droga y lo veíamos como algo muy lejano. Pero conforme va avanzando el tiempo, todo el sistema de pensamiento se va unificando. Y unificando no para cosas buenas, no para buscar a Dios, sino para justificar tantas cosas. Dice la palabra de Dios que este joven se sintió mal, estaba afligido por esta palabra,
se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que te está impidiendo a ti seguir a Jesús? ¿Tú piensas que solamente siendo una persona buena estás siguiendo a Jesús? ¿Tú piensas que solamente viniendo los domingos y a lo mejor no robando, no matando, no diciendo falso testimonio, no adulterando y honrando a tus padres, tú piensas que eso te hace un buen cristiano? Pues yo quiero decirte que no. La Biblia no enseña eso. Y es a lo que muchas personas se han conformado. Ay, soy un buen cristiano porque no soy tan mala persona, porque ya dejé la bebida. ¿Sabes cuántas personas en los grupos de Alcohólicos Anónimos han dejado la bebida? Ah, ya dejé la bebida. Sí, pero todavía hay un proceso. Todavía Dios está haciendo cosas con nosotros, pero ¿estamos caminando con Jesús? O quizá aquellas riquezas para este joven y aquella cosa que tú estás teniendo en tu vida que te está impidiendo caminar con Jesús es más grande que nuestro anhelo por conocerle. Dice la palabra de Dios en el verso 23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y tú dirás, ya ves, sí está hablando de dinero. Esa es la palabra de Dios, que en donde tú pones tu corazón, ahí está tu riqueza. En donde pones tu tiempo, ahí está tu riqueza. ¿Tú quieres saber en dónde está tu corazón? Fácil, piensa en un día libre. ¿Qué es lo que haces en ese día libre? Eso, ahí es donde está tu corazón. Hay personas que tienen un día libre y dicen, bueno, pues ya me lo merezco, ¿no? Y se ponen hasta las chanclas. Es mi día libre, es mi día de descanso y no sé qué, cada quien que haga. Pero un día libre, ¿qué haces? ¿Cuántos de tus días libres dices, bueno, aquí tengo mi Biblia, a ver? Ya llevo varios años en la iglesia y todavía no he leído la Biblia. Y tú dices, ya lo voy a hacer. No puede ser que ya llevo 2 años diciendo que camino con Cristo y todavía no he leído la Biblia. Y todavía no sé qué dicen el libro de Reyes, todavía no sé qué dicen los profetas, todavía no sé qué va a pasar al final de los tiempos. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Dice la palabra de Dios en el verso 24, los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí les está diciendo cuál es el problema, que el problema de este joven es que confiaba en sus riquezas. Su Dios no era Jesús, su Dios era las riquezas, porque él pensó que estar pegado a su riqueza le iba a traer más satisfacción que estar pegado a Jesús. Y escogió las riquezas. El problema no es tener dinero. El problema es cuando tienes tanta confianza en el dinero que por seguir el dinero no tienes tiempo para Jesús. Dice la Biblia en el versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjate, aquí Jesús estaba bajando quizá todo el pensamiento moralista que las personas podían tener, una buena persona, una persona que buscaba a Jesús, y dicen, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Si ni esta persona que le está echando ganas, que está buscando a Jesús, puede entrar en el reino de los cielos, ¿quién puede ser salvo? Y aquí dice Jesús en el versículo 27, la respuesta es fascinante. La respuesta es poderosa porque la respuesta nos lleva a entender que no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Verso 27. Entonces Jesús mirándolo les dijo, para los hombres es imposible. A ver, repite conmigo. Para los hombres es imposible. Es imposible. ¿Quién quiere tener la vida eterna? Todos queremos tener la vida eterna. Pero ¿podemos cambiar nuestro corazón? ¿Nosotros podemos producirnos a nosotros mismos arrepentimiento? No. Nosotros podemos decir en qué momento vamos a seguir al Señor.
Es imposible. Es imposible por nuestras fuerzas borrar la maldad que hay en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: ¿podrá un jaguar quitarse sus manchas? ¿Podrá un etíope cambiar el color de su piel? Dice, así tampoco el hombre que está habituado a hacer el mal puede cambiarlo. Es imposible para el hombre. Es que hay personas que dicen, no, pastor, pero es que en verdad yo no soy alcohólico. Yo digo, voy a dejar de tomar y dejo de tomar un mes y sí lo cumplo. ¿Podemos quitar la maldad de nuestro corazón? Híjole, a veces nos engañamos. Y a veces no caminamos en esta libertad que Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Sabes? Dice la Biblia, aquí en el verso 27, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, la manera en que nosotros entremos al reino de los cielos no es siguiendo un sistema moralista, un sistema humanista, un sistema relativista. Es solamente a través del poder de Dios y de su palabra. El apóstol Pablo, estando en medio de tantas filosofías en ese entonces, imagínate, el apóstol Pablo estaba en medio de los grandes filósofos griegos, los grandes filósofos romanos, y en ese entonces cada escuela de filosofía tenía sus seguidores y eran la sociedad se basaba en las filosofías de esa época, debatían en las calles, en los teatros. Era increíble cómo se estaba llevando a cabo el pensamiento, ¿no? El amor hacia el pensamiento en esa época. En esa época el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 1, verso 16, ¿cuál era la clave para cambiar el corazón del hombre? Él decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Fíjate, no de los hombres, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La diferencia entre ser una persona buena y un cristiano radica en ¿qué? En el poder que tiene Dios para cambiar a las personas, para transformar. Ahí está. Una persona moralista es alguien en sus esfuerzos, queriendo ser mejor persona, pudiendo lograr un montón de cosas, pudiendo lograr tener títulos, pudiendo lograr estar al frente de grandes empresas, teniendo quizá una familia unida, sí. Pero es una persona que no ha experimentado el poder de Dios. Es una persona que no ha experimentado la realidad de su naturaleza. Es una persona que quizá está envanecida y que no viene a Dios porque no siente la necesidad de venir a Dios. Y es el problema con las personas moralistas. Y es el problema con las personas buenas aún dentro de la iglesia, que se sienten tan buenas que desechan la palabra de Dios y que no la abren entre semana. ¿Por qué? Porque no soy tan malo. Quizás sí la necesitaría abrir el alcohólico, el drogadicto, el asesino, el primo, la prima, el tío, la tía. Somos bien buenos para juzgar. Pero tú no necesitarás caminar con Cristo. ¿No serás quizá tú este joven que rechaza el caminar por Cristo porque hay algo que tu corazón está siguiendo antes que a Jesús? Mateo capítulo 5, versículo 27. Hablando acerca de la condición del corazón del hombre, dice nuestro Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. A ver, Jesús, por una parte, pareciera que Jesús nos dice que no seamos personas moralistas, y por otra parte, Jesús parece muy radical con el pecado.
Pero lo que Jesús quería mostrarle a sus discípulos es lo radicales que nosotros tenemos que hacer en cuanto al pecado. Nosotros sí tenemos que tomar decisiones. De hecho, la palabra arrepentimiento significa ir en dirección contraria. Escucha muy bien. No solamente pensar diferente, como lo dice Romanos capítulo 12, sino también nosotros tenemos que ir en dirección contraria ¿a qué? No a lo que éramos antes, sino a lo que dice el mundo que está bien. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. Entonces Jesús viene y dice la palabra de Dios que confronta a las personas. Ustedes oyeron que a través de la ley se dice esto, pero Jesús profundiza aún más allá y nos habla acerca de las intenciones del corazón. La mayoría de las personas dicen, bueno, es que es muy relativo lo que tú dices. ¿Por qué? Porque tú crees eso, porque eres cristiano, pero bueno, yo conocí personas de otras religiones que también eran muy buenas. De hecho, oraban más, leían más sus libros sagrados, hacían mejores obras que lo que yo he visto que hacen muchos cristianos. Y nosotros vemos, ¿no? Y a veces decimos, ay no, es que de tal religión van y tocan la puerta y te burlas de ellos. Y tú que eres cristiano y que lees la palabra de Dios, ¿nunca te apuntas a ir a evangelizar? ¿Qué hay en el corazón de las personas? ¿Qué es lo que está faltando en nuestro corazón? ¿Por qué no sentimos ese amor por Dios como para seguirlo? ¿Qué nos hace falta? Bueno, Juan 14:4 dice la Biblia que Jesús estaba con sus discípulos y que en eso les estaba diciendo que Él iba a ir a preparar un lugar para ellos. Se estaba despidiendo. Entonces estaba uno de sus discípulos que se llamaba Tomás. Y Tomás se sincera con él y le dice, pues la verdad no sabemos qué camino vamos a tomar. O sea, no hemos entendido mucho. Dice aquí en la palabra de Dios, Juan 14:4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús hace la declaración más absolutista que hay para el creyente. ¿Ok? Hay personas que dicen, todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. Dice la Biblia, Juan 14:6, ya no lo deberíamos aprender de memoria, pero si no, ahí lo tienes de tarea. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo Jesús? Nadie viene al Padre sino por Jesús. Nadie, si es una persona muy buena. Es que pastor, usted no sabe. Es que pastor, entonces ¿qué pasa con aquellas personas que en sus religiones fueron buenas y que no hicieron el mal? ¿Sabes cómo le llama en la Biblia a eso? Obras muertas. Obras muertas. Obras cuando nosotros no estamos en la fe de Jesús y cuando nosotros no hacemos algo para Jesús, son obras muertas, simplemente obras. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que Jesús dice la declaración más poderosa para estos tiempos. Nadie va al Padre sino por mí, no hay otro camino. Es una declaración absolutista. Esto no es relativo a lo que está diciendo. Entonces, el sistema del pensamiento bíblico es un sistema de pensamiento centrado en Cristo, donde nosotros creemos la palabra de Dios como eso, como palabra de Dios. Entonces, hay algo que tiene autoridad sobre la vida de nosotros, y eso al hombre no le gusta. Al hombre le gusta tener el control de su vida, tomar sus decisiones, hacer lo que él siente que es lo mejor para él. Hay muchas personas, se ha puesto de moda también esto de si sientes paz en tu corazón es de Dios. ¿Alguien ha escuchado esa? No es marihuanada, pero sientes paz en tu corazón es de Dios. Híjole, ¿tú crees que ser fiel al Señor te va a hacer sentir tranquilo? No, a veces no. Jesús en el huerto de Getsemaní
Estaba a punto de ir a la cruz, estaba agonizando, llorando, sudando sangre. Me he encontrado con personas aquí que han tenido que dejar su trabajo porque les piden hacer un fraude. Y dicen no, y se sostienen. Y en verdad, a veces no es fácil hacerlo. A veces no es fácil. Pero esta paz que sobrepasa todo entendimiento no es de que, ay, lo que yo sienta en mi corazón. No, es la certeza de que Dios está al control de todo y que aunque ahorita esté pasando por un tiempo de aflicción, Dios lo utilizará para bien, para cumplir sus planes y sus propósitos. Y eso lo entendemos y aprendemos a aceptar las cosas buenas y las cosas malas. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino, o seguimos a Jesús o no vamos al Padre, aunque estemos en una iglesia, aunque estemos diciendo o cantando canciones, alabanzas que a lo mejor ya te las sabes, pero no haciendo la voluntad de Dios. Y esto es algo fuerte. Pero en segundo lugar vamos a ver cuál es el estándar de Dios. Y me gustaría, a través de toda esta enseñanza, como ir subiendo los estándares para que nosotros podamos reconocer que no nos conviene estar separados de Jesús. ¿Ok? Efesios, vamos a ver primero, Primera de Pedro 1:16. ¿Ok? Dice la Biblia, Primera de Pedro 1:16. Por tanto, ceñid vuestros lomos de entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os trae cuando Jesucristo se ha manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Bien. Dice, como hijos obedientes. ¿Quién es un hijo obediente? Aquel que obedece. ¿No? ¿Hay hijos desobedientes? Sí, hay hijos desobedientes. Hay una historia de un padre que tenía 2 hijos. Estos 2 hijos, había uno que decía, sí voy a todo, y nunca iba. Y había otro hijo que decía, no puedo, pero lo acababa haciendo. Y pregunta a Jesús, ¿cuál crees que agradó más al padre? ¿El que dijo que iba y no hizo, o el que dijo que no podía y lo terminó haciendo? Hay nada más. Entonces, a veces hablamos mucho, ¿no? Los latinos hablamos mucho. Los mexicanos prometemos mucho, ¿sí o no? Ve las campañas políticas. Y aún también nosotros, la verdad. Ay, no, sí, que esto, y ahí le bajas el sol, la luna y las estrellas. Y a veces, pues, no somos de acuerdo a nuestra palabra. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, ¿ok? Ya no te conformes a cuando no conocías de Dios, a cuando eras una persona ignorante, sino que ahora ya no busquemos estos deseos, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué dice? En toda vuestra manera de vivir. A ver, este versículo está escrito para la iglesia primitiva, está escrito para los apóstoles o está escrito para nosotros. Bueno, está escrito para ellos, pero también para nosotros. ¿Ok? Entonces, esto es algo que cuando lo compartimos, las personas empiezan a justificarse el por qué no hacen esto. Sí, pastor, pero usted dígame quién. No, pues todos tienen sus detallitos. No, pues... Y justificamos el por qué no tenemos esta vida santa. Dice la Biblia en el verso 16, por si no nos quedó claro, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa alguien apartado. Esto es lo que significa santo. ¿Eres tú o te consideras una persona apartada para Dios? Este joven rico tuvo la opción de ser una persona apartada para Dios, pero había algo que se lo impedía.
Tú eres una persona apartada para Dios. Y hay personas que quizá que están justificando, no, es que yo ahorita, usted no sabe, pastor, en la universidad hay tantas tareas que no me puedo apartar para el Señor. Y después, no, es que estoy buscando trabajo, hay tantas cosas y tantos currículums que tengo que mandar que no tengo tiempo para apartarme para Dios. Y después, no, es que ya conseguí el trabajo y quiero este puesto y no tengo tiempo para apartarme para Dios. Y después se casa, y después tiene hijos, y después tiene negocios. Y fue una persona que nunca se apartó para el Señor. Dice la Biblia, sed santos. El Señor nos llama a estar apartados para Dios. En el Antiguo Testamento esto se le llamaba consagración, eran consagrados todas las cosas, los accesorios que estaban en el templo, el sacerdote, las tribus, todos eran apartados para una función distinta. Pero muchas veces la iglesia del día de hoy no tiene tiempo para apartarse para el Señor. No tenemos tiempo para venir a una reunión de oración. No tenemos tiempo para ir a evangelismo, no tenemos tiempo para discipularnos, no tenemos tiempo para ir a una casa de vida. No tenemos tiempo porque nuestra vida, ese es el problema, nuestra vida, piensas que es tu vida. Y sigues haciendo con ella lo que tú quieres. Y esperas ver cambios. Yo quiero decirte que ya no se trata de tu vida. Ya no se trata de lo que tú quieres. Nuestra vida ha sido comprada. Ya no nos pertenece. Repite conmigo, mi vida ha sido comprada, ya no me pertenece, es de Jesús. Jesús, ¿y cuándo me la das? ¿No? Desde ahí el cielo. Pues creo que ya es tiempo. Efesios 2:8 dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos. Y aquí empieza un ungüento para nuestros corazones, porque después dices, ay no, no soy santo, ay no, pues me falta mucho, ay no. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se... Ahí están los discípulos, ya saben este versículo. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, somos hechos por Dios y para Dios. ¿Para qué? Para buenas obras. Dios te quiere utilizar. Dios te quiere utilizar para mostrar su bondad, para mostrar su amor, para mostrar su perdón. Tú eres una herramienta poderosa en las manos de Dios. Escucha muy bien la diferencia. Dios no es nuestra herramienta, nosotros somos una herramienta de Dios. Nosotros no tenemos que usar a Dios, Dios nos tiene que usar a nosotros. Él es el amo, nosotros somos los siervos. Eso es toda la diferencia. El humanista pone a Dios a trabajar para él como su chalán, como aquel que le bendice, como aquel que le cuida, que le da y todo. Pero nunca se presenta como un siervo a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Señor, ¿cuál es mi ministerio en esta iglesia? Señor, ¿en qué lugar quieres que yo te sirva un domingo? Yo no quiero estar toda la vida aquí sentado calentando un lugar. ¿Sabes que llega un momento donde ya no hay más crecimiento si no sirves? Dice la palabra de Dios cuando Él estaba con sus discípulos, quieren el que quiera hacerse mayor que sus hermanos, hágase su siervo. Y llega un momento donde, híjole, ya por más que sepamos, sabes mucho, pero no eres capaz de poner tu vida al servicio de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Y con esto nos vamos a cerrar, ¿ok? ¿Cuál es el pensamiento bíblico? Número 3, el pensamiento bíblico y la diferencia entre una persona buena y una persona que sigue a Jesús. Es abismal. Efesios capítulo 2, verso 11, nos dice la Biblia cuál es la gran diferencia. Dice la Biblia, por tanto acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eras llamado en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice la palabra de Dios, recuerden antes, los que no conocían a Dios, no tenían en su vida aquella marca que los hacía parte del pueblo de Dios.
Dice la Biblia en el verso 12, esta es la gran diferencia. En aquel tiempo estaban sin Cristo, siguiendo una religión, otra religión, su pensamiento, sus santos, cualquier cosa que sigan que no sea Cristo, ¿ok? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál es la condición de aquellos que están sin Cristo? No pertenecen al pueblo de Dios. Son ajenos a las promesas, por más que tengan sus Biblias de las promesas y que lean las promesas, esas promesas no les pertenecen. Están sin esperanza y están sin Dios en el mundo. ¿No te has topado con personas que en medio de una gran necesidad tú les llevas el evangelio y rechazan el evangelio? Y tú dices, ¿por qué están rechazando el evangelio? O sea, tú no les puedes dar una promesa si antes no aceptan el evangelio, porque las promesas son para los que han aceptado el evangelio. Estaría bien esa moda de decirle a todo el mundo, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque queremos vernos cristianos, ¿no? Pero una persona que rechaza el evangelio, ¿no será bueno decirle ten un bonito día? O si queremos que Dios le bendiga, predicarle el evangelio. Pero a veces no nos da tiempo, ¿verdad? Dice la Biblia en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora solamente hay un pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos los que están en Cristo. No hay pueblo de Dios fuera de Cristo. No lo hay según este versículo. Hay personas que piensan que hay dos pueblos de Dios. No, un pueblo de Dios. ¿Quién? Los que estamos en Cristo. Dice verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. ¿Cuál es la diferencia entre una persona moralista, una persona humanista y un creyente? El moralista piensa que su estándar de vida, de no ser tan malo, le da permiso de estar alejado de la palabra de Dios. Es una persona envanecida. El relativista piensa que la manera en que él está siguiendo a Dios está bien, que cada quien tiene sus maneras. El humanista viene a la iglesia, busca a Dios, busca que Dios bendiga sus planes, que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su matrimonio, busca que haga Dios muchas cosas para él, pero él no está dispuesto a hacer nada para Dios. El creyente, el cristiano, es aquel que ha entendido que no hay otro lugar al que puede ir. Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y el día de hoy me gustaría hacer una oración, porque quizá hay alguna área en tu vida, como este joven rico, que te impide caminar con Cristo. Escucha muy bien lo que te digo. No te estoy diciendo que te impide venir aquí, sino hay algo que te impide caminar con Cristo toda la semana. Me gustaría que nosotros oráramos y que le pidiéramos a Dios guía para ser hombres y mujeres que caminan con Jesús. Hombres y mujeres que disfrutan lo más hermoso que hay en esta tierra, que es caminar de la mano de Jesús, escuchando su palabra, escuchando su voz. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y me siguen. Dice la palabra de Dios que nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Dice la palabra de Dios que Él tiene esas palabras de vida eterna, que si nosotros nos alimentáramos de su palabra, dentro de nuestro interior correrían como ríos de agua viva y seríamos saciados. Y quizá
Vienes los domingos, pero no te sientes saciado. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, el día de hoy, Padre, te pedimos que quites cualquier cosa de nuestra mente que nos está impidiendo acercarnos a ti. Si quizá es lo bueno que somos o las cosas que ya dejamos, o que estamos bien económicamente, o que estamos en un trabajo estable. Señor mi Dios, el día de hoy te pedimos perdón porque quizás somos como este joven rico que hace cosas buenas, que escucha de ti, que te busca, pero que no está dispuesto a seguirte. Padre mío, te pedimos que cambie nuestro corazón, porque nuestro corazón siempre será inclinado, mi Señor, hacia tomar aquel lugar que solamente te pertenece a ti. A cada uno de nosotros siempre tiene esta lucha, mi Señor, de ser nosotros quien tome nuestras decisiones, de ser nosotros quienes sigan nuestros caminos, nuestros pensamientos, de construir dentro de cada uno de nosotros un sistema de creencias. Pero muchas veces estas creencias no es tu voluntad, Padre. El día de hoy te pedimos, mi Señor, que a través de esta serie tú transformes nuestro entendimiento. Que no busquemos cada quien su verdad, como aquello que se proclama ahora, que cuando la gente lee la palabra de Dios, Dios le da diferente enseñanza a cada persona, mi Señor. No es así, Padre. La Biblia nunca fue traída por voluntad humana y no es de interpretación privada, mi Señor, sino que tú tienes un mensaje claro que darnos. Un mensaje relevante, un mensaje poderoso, un mensaje transformador. Y esto es que tú moriste en la cruz del Calvario, diste tu vida por nosotros en la cruz para darnos una nueva vida, aquello que no podíamos hacer en nuestras fuerzas, porque un borracho puede dejar de tomar, un mentiroso puede dejar de mentir, un ratero puede dejar de robar, pero nunca podrá cambiar su corazón, nunca podrá quitar la maldad, nunca podrá amar, nunca podrá creer, nunca podrá tener esa fe que se necesita para seguirte. Pero tú produces en nosotros, mi Señor, este cambio. Señor mi Dios, creemos que tú moriste por nuestros pecados, que te levantaste al tercer día resucitando con poder, y que a todos los que creemos en ti, mi Señor, nos das vida eterna. Padre mío, perdónanos si quizá como Pedro, cuando tú fuiste entregado, mi Señor, te siguió de lejos. Perdónanos si como este joven rico hemos puesto otras cosas antes que a ti y que tu voluntad. Perdónanos si no hemos dado fruto después de haber estado tanto tiempo escuchando tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú cambies nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno,